Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Lily Aramburu. Es un caso que probablemente quede bastante largo o por lo menos de más de 25 minutos, así que siéntense, acomódense y prepárense para algo que no tiene a día de hoy respuesta. No tengo mucho más que decir, así que acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Comencemos. Lucy Lily Aramburu nació el 16 de noviembre de 1983 en California, Estados Unidos. Luego de nacida, su familia decidió mudarse y vivir permanentemente en Miami, Florida. Pasada la mudanza, sus padres se divorciaron y su padre dejó de vivir con ellas. Se fue sin querer conectarse con su hija. Su madre, Luzly Saldivar, a quien le diremos Luzly para no confundir ya que madre e hija tienen el mismo nombre, la crió sola e hizo todo lo posible por llevar el pan a la mesa todos los días. Trabajó de lo que pudo, de cualquier cosa que le permitiera hacer plata, incluido cosas como vender flores en la calle. Al parecer, el padre de Lily nunca quiso saber nada con respecto a su familia, al menos después de este divorcio, por lo que Luzly tuvo que proveer a Lily desde el principio de su vida. Además, otro detalle es que Lily provenía de una familia latina. Su madre, Luzly, cuenta que de niña, Lily era una chica muy cariñosa, una persona de normalmente muy buen humor y también muy sociable. Es por esto justamente que hacía amigos muy rápido, y esto se ve alrededor de toda su vida. Le gustaba mucho la naturaleza desde temprana edad, así como también los animales. Era una chica muy independiente que prefería pasar su tiempo de descanso fuera de su casa, es decir, al aire libre. También amaba vestirse diferente a los demás, con su propio estilo. Con el tiempo se volvió una persona compasiva, según su madre. Era una chica que no dejaba pasar por alto el sufrimiento de los demás. Lamentablemente hubo un punto en el cual Lily cambió. No dejaba de ser una persona compasiva y amable, pero había empezado a lidiar con sus problemas de otra manera. Digamos, maneras poco sanas. En la adolescencia es cuando su camino en descenso comenzó. En un principio sus notas estaban bien y sus amigos igual. Pero mientras pasaban los años y ese grupo de amigos cambiaba, ella también lo hacía. A Lily le empezó a gustar mucho la música, se fue metiendo cada vez más y más en ese mundo y por eso justamente también fue metiéndose a otros círculos de personas. Sin embargo, el mayor cambio que hizo fue en 1997. Lily y su madre se mudaron de Miami a Hollywood, donde Luzly abrió su propio local de flores. Para ese momento, Lily tan solo tenía 14 años y no estaba nada feliz con el cambio. No quería tener que cambiar su vida por completo, así como tampoco quería cambiar sus amigos. Pero como dije antes, ella hacía amistades muy fácil, por lo cual ahí comenzó todo un nuevo grupo. Empezó a pasar mucho tiempo con estos nuevos amigos que tenía, que hizo ahí en Hollywood, y a medida que pasaba el tiempo las cosas iban poniéndose cada vez peor. Empezó a asistir a muchas fiestas, a tomar alcohol y a descuidar sus estudios. Antes de poder darse cuenta, ya estaba consumiendo todo tipo de sustancias. Para sus 16 años, Lily sufría depresión que era agravada por sus adicciones. No era una fase de rebelión, Lily directamente no respetaba nada en su casa, no tenía reglas, no seguía lo que le decía su madre, realmente no le importaba. Lo único que le importaba en esa época era irse de fiesta y estar con sus amigos. A tal punto en el cual las cosas nunca se calmaron por varios años. Con este nuevo estilo de vida, su madre se comenzó a preocupar. Lily pasaba muy poco tiempo en su casa y a simple vista se notaba cómo tenía un deterioro en su salud mental y física. El punto más crítico fue cuando, estando con su novio de esa época, comenzó a consumir cosas aún más fuertes y más peligrosas. Luzly cuenta que Lily en un momento desapareció de su casa por 3 semanas. No podía hallarla por ninguna parte, pero gracias al aviso de un amigo de Lily, la madre pudo encontrarla finalmente al costado de una ruta. Estaba durmiendo en la calle en un estado muy deplorable. En realidad, dormía usualmente donde ella quería, en cualquier lugar, ya fuese en la calle como en una plaza o en la playa, no le importaba. Fue así, prefiriendo esta vida, que Lily deja la escuela.
deja los estudios completamente. Pese a los intentos de Lucy de ayudar a su hija durante los siguientes años, todo fue inútil. Ella no quería recuperarse, estaba atrapada en este mundo de adicciones del cual no podía salir de ninguna forma. La vida de Lily eran fiestas, excesos, alcohol, todo tipo de cosas nocivas para ella. En un momento, Lily vivía entre la calle y un Toyota que compartía con una amiga suya. Desaparecía cada tanto, pero siempre la encontraban. Uno de los momentos en los cuales más desaparecida estuvo fue durante un mes, en el cual, por más que buscaron en todas partes, no lograban dar con ella. Y hasta este punto, si se preguntan si en algún momento estuvo en rehabilitación, sí, lo intentó. Al menos su madre lo intentó, es decir, la llevó directamente a rehabilitación, pero sus ganas de consumir más superaban las ganas de tratarse. Realmente no podía. Cuando entraba a rehabilitación simplemente quería salir. Y es en esa época cuando entra una de las personas importantes en la vida de Lily, una persona que fue su amigo durante un tiempo, llamado Christian Pacheco, un ex marín que durante un tiempo había dejado de consumir, pero volvió a hacerlo cuando conoció a Lily. Era de ese tipo de persona que iba y venía, estuvo durante un tiempo en la vida de Lily de manera intermitente y en ocasiones era un poco más que un amigo. Para peor, Lily después de un tiempo sería diagnosticada con esquizofrenia. Estaba paranoica y sufría de alucinaciones todo el tiempo. Es entonces que en el 2006 ocurre un hecho que da un giro de 180 grados a la vida de Lily. Se entera que estaba embarazada de su novio de ese momento, David Lamazo. Con el provenir de un hijo a su vida, ella decide dejar de consumir estupefacientes. Decide encaminar su vida a algo mejor, deja de consumir sustancias, termina sus estudios secundarios y todo parecía ir por fin bien. Ella quería tener un futuro y quería proveer para su hijo algo bueno, algo positivo. Tenía otros amigos y había dejado a David atrás. Su madre cuenta que ese fue uno de los mejores años en su vida. Las cosas incluso parecían ir mejor luego del nacimiento de su hijo en septiembre del 2006. El niño se llamaba Palden y lo amaba con todo su corazón. No lo dejaba ni un segundo. Por otro lado, otro amigo de Lily que parecía estar muy interesado en ella durante bastante tiempo, le confiesa este amor que tenía y se ponen en pareja. Lily para ese momento se sentía muy bien con todo lo que estaba pasando. Y a propósito, este amigo era Christian Pacheco. Él le prometió a Lily una vida en familia, progresar juntos, tener un hogar donde vivir. Le iba bien económicamente a él en ese momento, tenía varios autos, una casa, pero seguía teniendo problemas con las adicciones. Unos meses después del nacimiento de Palden, se fueron a vivir juntos a un departamento y se comprometieron para casarse. Todo marchaba relativamente bien hasta que comenzó de vuelta a empeorar. Y es que como Pacheco todavía abusaba de sustancias, hizo que Lily recayera en ellas. Después de un tiempo, ambos consumían juntos, además la relación entre ellos estaba llena de peleas, violencia tanto verbal como física y también psicológica. Los amigos de Lily veían cómo todo esto se iba desenvolviendo. Veían esta relación de violencia. Era claro que Pacheco tenía un problema en el cual se comportaba de manera violenta y además irracional. También, como dije, él estaba muy bien económicamente y por lo tanto era proveedor de sustancias para Lily y sus amigos. Se podía ver claramente cómo él usaba esto para hacer a Lily más dependiente. Tales eran los conflictos que tenía esta pareja que la policía tuvo que intervenir varias veces. Además, en uno de los reportes que se hicieron, el hogar estaba en completo desorden, estaba sucio, había vidrio en el suelo e insectos en todas partes. Todo esto derivó en que servicios sociales le quitó la tenencia a Lily de su hijo, al menos hasta que estuviese completamente rehabilitada. Muy afectada por perder a su hijo, Lily tenía todas las intenciones de recuperarlo. Es por eso que tomó un plan de rehabilitación de 3 meses. Lamentablemente, Lily no pasó un test de sustancias que le hicieron por sorpresa y no pudo recuperar la custodia de Palden a pesar de lo mucho que le explicó al juez que no era lo que creían. Ella insistía realmente en que este resultado no podía ser positivo porque estaba sin ninguna clase de sustancia en su organismo. Sin embargo, el juez no le creyó. La que sí pudo tener la custodia de Palden fue la madre de Lily. Sin embargo, a ella no le permitían visitar a su hijo. Luego de salir de la corte donde fue expulsada de rehabilitación, Christian Pacheco fue quien la fue a buscar. La sacó de ahí en auto, pero en lugar de ir a su casa,
se dirigió a hacer una compra de más sustancias que luego usaría en el departamento junto con otras personas, además de Lily. Antes de los hechos, Lily se encontró con una amiga y le contó lo que estaba pasando y se quejó de la actitud de Kristen. Le habló acerca de lo que estaba haciendo y le aclaró que Pacheco la estaba intentando obligar a consumir. Todo este contexto es meses previos a su desaparición. Es decir, había vuelto a la situación en la cual estaba rodeada de malos hábitos. No podía salir de ese círculo y encima la habían expulsado de rehabilitación, lo cual, pequeña nota externa, me parece una muy mala decisión. Si una persona da positivo, deberían tenerla más tiempo en rehabilitación, no menos tiempo, no expulsarla. No sé qué clase de buena decisión sería esa, pero no importa. Es entonces que llega la madrugada del 2 de junio del 2007. Pacheco llama a la madre de Lily a la madrugada para informarle que su hija había salido del departamento sola en la noche y que todavía no había regresado. En ese momento, la madre de Lily pensó que había tenido una pelea y que simplemente Lily decidió desaparecer para despejarse y que pronto volvería. Pero Lily nunca volvió. La denuncia a la policía, Pacheco la había hecho un poco antes de decirle a la madre de Lily que había desaparecido. Desde ese punto en el cual ella se fue de la casa, nunca más fue vista. Y vamos a ver que en el resto del caso, incluso con todo lo que se dice, realmente nunca más se la vio. Lily Aramburu, de 23 años, se iría para jamás volver. Y las razones detrás de esta desaparición nunca serían aclaradas. Supuestamente, antes de desaparecer, después de dejar rehabilitación, Lily llamó a una amiga para pedirle que la sacara de ahí. Es decir, que la sacara de al lado de Pacheco, que no quería estar más con él. Porque, según lo que la amiga dijo, Lily pensaba que él podría hacerla desaparecer sin dejar rastros. Mientras que esta llamada nunca fue confirmada en ningún portal que haya visto, de todas maneras coincide con algo que la madre de Lily también había escuchado de parte de su hija. Tenía que ver con que ella creía que su novio o alguien dentro de la casa estaba intentando hacerle daño, inyectándole cosas mientras ella dormía, ya que varias veces se había despertado con algunas marcas de agujas en el brazo, sangre. Pero recordemos que hay una buena posibilidad de que estuviese sufriendo ataques de paranoia. Puede ser por su estado mental, así como también por el abuso de sustancias. Por lo tanto, no se sabe realmente si esto era parte de su imaginación, si ella intentaba culpar a otras personas por lo que hacía, o si realmente alguno de los individuos que estaba junto a Pacheco le estaba haciendo cosas. Principalmente dentro de la casa que habitaban, normalmente estaban Pacheco, estaba Lily y también dos amigos, que serían los mismos que más tarde detallarían la noche en la cual ella desapareció. Que por cierto, lo que dijeron con respecto al momento en el cual se va, tiene algunas inconsistencias. No sé si son los portales de noticias contando las cosas de diferentes maneras o si fueron ellos quienes contaron cosas un tanto cuestionables. Cuando Pacheco hizo la denuncia a la policía 36 horas después de la desaparición, contó que Lily alrededor de las 2 de la mañana abandonó el departamento en el cual estaban vistiendo un camisón, es decir, un atuendo de dormir y 2 correas elásticas como las que ven acá en pantalla. No se llevó ropa, ni su celular, ni billetera, nada, ninguna de sus pertenencias. ¿En qué condición estaba en ese momento? Nadie parece poder decirlo. ¿Por qué se iría con unas cuerdas y un camisón? No se sabe. Cabe decir claramente que ella nunca salía sin, por lo menos, su billetera. Además, también dijo que ella tenía una tendencia a la depresión y que estaba la posibilidad de que intentase acabar con su propia vida, porque según él en otra ocasión ya lo había intentado. Los días pasaban y Lily seguía desaparecida. La policía por su parte no hacía mucho por intentar encontrarla. Al parecer no estaban muy interesados en resolver el caso de una persona adicta que había desaparecido o que según ellos había decidido irse por su cuenta. La madre de Lily junto con una amiga llamada Janet, quien formaría parte de la búsqueda el resto de los años, fueron con Pacheco para pedirle más detalles con respecto a lo que había pasado, acerca de los últimos momentos en los cuales se había visto a Lily. Él contó que el día anterior habían ido a buscar sustancias, luego fueron a su casa a consumir junto con otras 2 personas, los amigos de los cuales les había contado antes, y que en un momento de la noche simplemente Lily
se fue. Él pensó que ella simplemente había ido a juntar flores afuera, como lo hacía normalmente cuando estaba molesta. Esto era algo que la relajaba y por lo tanto decidió no seguirla. Pero con la diferencia de que después de ese momento nunca volvió. Lo raro es que no pensara nada acerca del hecho de que ella se fue con 2 sogas. Al día siguiente de la desaparición, Kristen Pacheco dice haber ido a buscarla por todas partes. Dice haberla buscado en todos los lugares donde ella normalmente habitaba. También intentó en los lugares donde solían comprar para consumir, pero evidentemente no la encontró en ninguna parte. También afirma que en un principio no estaba preocupado en lo más mínimo, que toda esta preocupación empezó realmente después de unas cuantas horas de desaparecida. La policía siguió no haciendo absolutamente nada. Se supone que las primeras semanas buscaron a Lily en todas partes, en lugares donde ella habitaba usualmente, o aunque sea buscaron alguna pista acerca de dónde pudo haberse ido. Pero nada de esto dio resultados y además el interés nunca estuvo. En primer lugar estaba la policía, pero además los medios en sí en su momento no le dieron importancia. De hecho, no se supo que esto existía hasta que se hizo un documental acerca del caso, hasta que alguien mostró interés. Unos 3 meses después de la desaparición de Lily, entonces, ocurre algo completamente inesperado. Un amigo de Kristen dijo haber visto a Lily en Downtown. Además, según él, habían entablado una conversación. Cuando la madre de Lily se entera de esto, llama a esta persona para corroborar lo que había visto y este le asegura que era Lily. Sin embargo, cuando fueron a investigar la zona, completamente esperanzadas, la madre de Lily y su amiga no encontraron a nadie. Nadie sabía dónde estaba Lily, nadie la había visto, ella evidentemente no estaba ahí, así que por ese lado nunca se resolvió. Loosely, para este punto, sospechaba mucho de Pacheco. Lo que le contó acerca de Lily simplemente no tenía sentido, no podía ser que simplemente se fuese con la ropa de dormir afuera sin ninguna de sus pertenencias. Además notaba que actuaba muy extraño cuando se le preguntaba acerca de lo sucedido. Al presentar sus dudas acerca de Pacheco a la policía, decidieron hacerle un test de polígrafo, que ya hemos visto que no funcionan para demasiado, pero algo es algo. Aparentemente en ese momento él había pasado sin problemas, y digo aparentemente porque pronto vamos a ver que no era así. En ese momento, como la policía dijo que él había pasado la prueba de polígrafo, se descartó como persona de interés. Pero además a Loosely le parecía terrible que él hubiese reportado a la policía 36 horas después de la desaparición y que en todo ese tiempo no haya sido capaz de decirle lo que estaba pasando. Pero la respuesta de Pacheco ante el no haber denunciado antes fue que en realidad no pudo porque la policía no lo dejaba, lo cual es realidad, porque a menos de que sea una persona menor de edad, no toman las denuncias inmediatamente. También por el lado en el cual se defendía la policía era justamente porque desaparecían muchas personas con adicciones en la zona. Por lo tanto, no podían desperdiciar tiempo buscando a alguien que probablemente aparecería más tarde, como había pasado en tantos otros casos. Sin avances en la investigación, luego de poco más de un año, el caso quedó congelado por falta de pruebas. Mientras tanto, la amiga de Lily, llamada Janet, comenzó una campaña en las redes sociales acerca de la desaparición. El caso fue escalando hasta hacerse de interés público en Miami finalmente. Casi un año después de la desaparición, los medios locales comenzaron a hacer notas del caso en diarios y la cara de Lily por fin apareció en las noticias. Además de los medios, también llamó la atención de un investigador privado llamado Joe Carrillo, quien decidió involucrarse en el caso de manera gratuita. Al revisar los archivos del caso, Carrillo notó que el actuar de la policía en el mejor de los casos era muy malo, pero con su ayuda el caso avanzó bastante en cuanto a investigaciones. Sin embargo, no se tenía ninguna pista certera de qué le había pasado a Lily. Se descubrió que una de las personas que solía estar en el lugar al cual Pacheco y Lily iban a comprar sustancias era un ex convicto por homicidio, un posible sospechoso para este caso que pudo haber violentado a Lily durante la noche en la cual desapareció. Tal vez ella se fue y terminó en este lugar y entonces ahí fue una víctima de esta persona. Todo esto que les estoy diciendo fue comunicado a la policía en su momento, pero la nueva búsqueda dentro de esta casa a la cual iban a comprar no dio resultados. Fue demasiado simple, tal vez la policía no buscó como debería haberlo hecho o simplemente no había pasado nada en ese lugar. Realmente nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, pero
no se encontró nada. Otra pista vino de parte de una llamada muy curiosa de un amigo de Pacheco. Este amigo decía que Lily estaba enterrada en una casa vacía y por supuesto que le decía a la policía cuál era. De nuevo, la policía tenía este dato, pero tardaron bastante en ir a ver el lugar. Por el momento en el cual alguien se dignó a ir a esta casa abandonada a intentar encontrar a Lily, ya había pasado un mes. No se encontró nada, absolutamente nada. No es hasta el año 2010, con la llegada del detective Ray Hotley, que el caso se reactiva. Y entonces se descubren nuevas pistas con respecto a lo que había pasado con la investigación. Lo primero que el detective Hotley descubre es al revisar los expedientes del caso. Resulta que Pacheco en realidad no había pasado la prueba del polígrafo. Esto era una completa mentira. Esto dejó perplejo a todos, ya que se le había comunicado tanto al detective Carrillo como a la familia que sí había pasado la prueba y que por eso había dejado de ser una persona de interés. Además, se suponía que lo había pasado sin problemas, a pesar de que ellos no pudiesen ver los resultados. Además, Hotley se contactó con dos amigos de Pacheco, los cuales habían asegurado en su momento haber visto a Lily en Downtown, meses después de su desaparición. Y uno de estos amigos le dijo que en realidad había mentido porque Pacheco se los había pedido. ¿Y por qué Pacheco se los había pedido? Supuestamente para dejar más tranquila a la madre de Lily. Le parecía entonces muy extraña la actitud de Pacheco y también la historia que había dicho. Esta historia sobre que Lily se había ido en mitad de la noche con poca ropa, sin ninguna de sus pertenencias, y también le parecía curiosa la historia con respecto a su anterior intento de quitarse la vida, principalmente porque contaba esta historia normalmente hasta que llegaba al punto en el cual sucedían los hechos. Ahí no podía recordar con qué había intentado ahorcarse Lily. Si había sido con una corbata, si había sido con otra cosa, al parecer no lo recordaba. Siempre decía alguna cosa diferente y mientras que esto puede ser algo respecto al trauma de esa situación, al detective le parecía demasiado conveniente y también muy extraño que no se acordara específicamente de ese detalle. Hasta que finalmente admitió que simplemente no podía acordarse de eso. Con estas nuevas pruebas, Pacheco era ahora una persona más sospechosa para la familia con respecto a la desaparición. Creían directamente que Lily no había desaparecido, sino que él le había hecho algo. Una de las primeras cosas que hizo Hotley, aparte de buscar más información, fue mirar los alrededores de la casa. Recordemos que para ese momento estaban en el 2011, 4 años después de la desaparición. Tal vez cerca de la casa encontraría alguna pista o directamente a Lily. Se terminaron utilizando perros rastreadores, helicópteros, pero sin ningún resultado. Además, se logró hacer un nuevo test de polígrafo a Pacheco para comprobar si había alguna cosa, pero esta vez logró pasarlo. Pese a ser el principal sospechoso del caso y de hecho el único, no se encontró ninguna evidencia contundente que lo vinculara a este. El único detalle que es extremadamente sospechoso con respecto a Pacheco es que solía manejar en ese momento en el cual Lily desapareció un SUV, uno de estos autos, pero desapareció. Después de que Lily se fue, el auto al parecer también. No se sabe qué le sucedió, no se sabe si Pacheco lo vendió o lo que fuese. No se encontró nada al respecto de eso y tampoco se encontró que él hubiese hecho algún pedido por robo o lo que fuese, por extravío del vehículo, nada. Nada. Es decir, al auto se lo tragó la tierra. El caso entonces está estancado hace casi 10 años y lo único que se tiene son teorías de lo que pudo haber pasado. Así que veamos las teorías. Hay dos principales teorías y una de ellas tiene dos variantes. La primera teoría es que Lily huyó esa noche para quitarse la vida. Lo que sostiene esta teoría son las declaraciones de Pacheco de que ya lo había intentado, además de las correas que supuestamente Lily estaba llevando consigo. Aparte de esto se sumaban los diagnósticos psiquiátricos en los cuales se decía que ella tenía esquizofrenia, bipolaridad y depresión. Todo esto habría llevado a que Lily cometiese algo como eso. Sin embargo, nunca se la encontró. Y si esto hubiese pasado realmente, probablemente alguien la hubiese encontrado en alguna parte, ya que qué tan lejos se pudo haber ido para cometer algo así. Además, la historia de Pacheco es muy poco consistente, cambia muchos detalles en las partes que son más importantes. La segunda teoría es que Pacheco tuvo algo que ver con la desaparición directamente. La primera variante dentro de esta teoría es que hubo una discusión en el medio, algo sucedió y terminó matándola. Sin embargo, no hay evidencia de que hubiese fuerza dentro de la casa, de que hubiese una pelea y además había dos personas dentro. Pero, de vuelta, cabe mencionar que la policía
hizo poco y nada con respecto al caso, así que tan seguros no podemos estar acerca de las investigaciones. Tampoco encontré en ninguna parte que hubiesen recolectado ADN o huellas dentro de la casa, así que es posible que eso no se haya hecho directamente. La otra variante es que Lily falleció luego de una sobredosis y que Pacheco ocultó su cuerpo para no ir a la cárcel por haberle dado las sustancias, para justamente no tener consecuencias por esta muerte. Esta última parece la más posible, ya que, como dije antes, no había signos de ninguna pelea, y siendo que había otras 2 personas, puede que lo estén ocultando para tampoco tener ninguna consecuencia. Pero hay una última teoría que es diferente a todo lo que dije antes, que incluye datos que no les mencioné porque, bueno, no eran importantes en ese momento. Y es que una de las personas que estaba dentro de la casa el día de la desaparición era una amiga de ambos, de Pacheco y de Lily. Ella era Kelly Ray Starling. Esta teoría se basa en un posteo que hizo Kelly en internet, más específicamente en MySpace, que resulta un poco extraño. Tiene un mensaje un tanto perturbador. Kelly había posteado una foto junto con Pacheco como en un medio abrazo, y con esta foto había supuestamente escrito 2 párrafos hablando de Lily. Y digo supuestamente porque mientras que no encontré el posteo de MySpace, es decir, la página está expirada, no puedo entrar al link, hubo personas que repostearon estos párrafos. Les voy a dejar en pantalla los párrafos traducidos para que pausen y lean, pero a grandes rasgos, lo que decía acá era que Lily era una persona adicta, pero la describía con odio, como una persona manipuladora y psicológicamente inestable. Decía además que Lily estaba celosa, que no quería que Kelly se acercara a Pacheco porque eran amigos muy cercanos. Decía que era obsesiva y que le estaba arruinando la vida a otra persona. En este post se hace muy claro que Kelly no quería que se casaran, entre otras cosas que, si pausan el video, pueden verlas. La cosa dentro de todo esto es que entonces podemos armar una teoría con respecto al post y a lo que pudo haber pasado entre estas 3 personas. Tal vez era un triángulo amoroso, o tal vez simplemente Kelly quería demasiado a su amigo Pacheco y lo quería proteger, entre comillas, de ella, porque este post implica que Lily fue la que hizo que él volviera a su adicción. Pueden leerlo tranquilos, realmente el post original tiene insultos, está todo el tiempo hablando mal de Lily. Es una cosa muy rara que escribir acerca de una persona que está a punto de desaparecer. Pero bueno, entonces hasta acá llegamos con el video. Díganme qué creen que pasó en este caso. ¿Creen alguna de estas teorías? ¿Tienen más información al respecto? Por favor, déjenlo abajo en los comentarios. Pero bueno, sin nada más que decir, acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esos medios, realmente lo aprecio muchísimo. Así como también aprecio mucho que le den like, que comenten a los videos, que me recomienden más casos para hacer, me encanta. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.